inmunización contra el SARS-CoV-2. El periodista Daniel, si nos amplía la información. Adelante. Noches. El código QR ha sido pues bastante polémico desde que la semana pasada el gobierno. Recordemos que el 1 de diciembre va a empezar un plan piloto, por llamarlo de alguna manera, de presentar lugares de entretenimiento, también en los restaurantes, para poder ingresar y que ellos además así puedan tener un el 100%, o pues también el gobierno ha dado la posibilidad de que se mantengan un 50% sin la necesidad de presentar este código QR, que evidentemente pues no es un buen negocio para las diferentes empresas. Hoy el gobierno realizó una conferencia de prensa para realizar evidentemente diferentes aclaraciones con este tema del QR, porque mucho ruido se ha hecho alrededor del mismo y se está pues malinterpretando según lo que dice el gobierno de la República. Pero vamos a ver la siguiente información de nuestra compañera Melissa Valerio, que nos amplía lo que pasó en esa conferencia de prensa. El mecanismo para solicitar el código QR del certificado de vacunación contra la COVID-19 se simplificará a partir del próximo 1 de noviembre. Ahora los usuarios podrán cumplir un proceso de autogestión que se podrá realizar desde el sitio web del Ministerio de Salud sin necesidad de completar un formulario o de envío de correos electrónicos. En esta aplicación o página se le solicitará su número de identificación y el sistema mostrará dos opciones para ingresar: un PIN o la información que viene en su carnet de vacunación. Al ingresar al sistema le mostrará el estado de su vacunación y allí el estado de vacunación le mostrará su información y el código QR, el cual podrá guardar a través de un pantallazo o imprimirlo y mostrarlo donde se lo soliciten. Con este nuevo sistema el gobierno se compromete a que para la próxima semana el 100% de los inmunizados tenga su certificado. Este fin de semana, para el domingo 31, vamos a tener la mitad de los certificados generados para estas personas. Y la otra mitad, que son personas que tal vez no tenían el correo electrónico actualizado en el sistema EDUS y que no se logró cargar en el sistema, van a tener cargado dentro del sistema del Ministerio de Salud su nuevo código QR y su certificado. Con eso, este fin de semana, la mitad de las personas que cuentan con esquema de vacunación completo tendrán su certificado, y para mediados de la próxima semana, el 100% de las personas. Este mismo código le servirá para viajar fuera del país, y si una persona no cuenta con acceso a internet o teléfono inteligente, podrá dirigirse a las áreas de salud u oficinas administrativas de la caja. Sucede para las personas que no tienen internet o las personas que no cuentan con un celular inteligente. No tienen por qué preocuparse. Nuestro compromiso es colocar al menos una oficina por cantón para que puedan llegar y les den asistencia para poder generar su certificado, o que se los impriman y que puedan salir ustedes con el certificado en formato impreso. Mientras que el gobierno trabaja en perfeccionar el código QR, el país registra una disminución en los casos, hospitalizaciones y mortalidad asociada a la COVID-19 durante la semana epidemiológica 42. Semana epidemiológica 42, que abarcó del 17 al 23 de octubre, registró 4.614 casos de COVID-19, mientras que la semana 41, que abarcó del 10 al 16 de octubre, contabilizó 6.817 casos. Esto representa una disminución del 32.3% de una semana a otra, con un promedio de 659 casos por día. En lo que respecta a fallecimientos, la semana del 17 al 23 de octubre se sumaron 142 decesos, mientras que del 10 al 16 de octubre se contabilizaron 178 muertes. Esto representa una disminución del 20.2% en la mortalidad de una semana a otra. En tanto, la Caja Costarricense del Seguro Social anunció que Costa Rica alcanzó un total de 3.669.812 personas vacunadas en primeras dosis para un 71.08%, en donde 600.000 aún están pendientes de iniciar su esquema de vacunación. Por su parte, en segunda dosis se ha llegado al 51.58% del total de la población, con 1.600.000 personas pendientes.
Bueno, pero como les decíamos, lo que es la activación de este código QR, lo que puede provocar en el sector productivo del país ha sido pues también tema en el Congreso, donde algunos diputados aseguran estar pues en contra de este plan del gobierno, que inclusive lo han tachado de improvisado. A su vez, ya también hay pues una medida cautelar interpuesta en contra del mismo por parte de un candidato a diputado ya viejo conocido en la Asamblea Legislativa, que pues llevó el tema a la vía legal más allá de los cuestionamientos que se hacen tanto en redes como en el Congreso o en algunos otros lugares. Veamos la información. A partir del 1 de diciembre, el país implementará una serie de medidas de adaptación con la implementación del uso del código QR, el cual será obligatorio a partir del 7 de enero para ingresar a cualquier tipo de establecimiento comercial y de actividades de diversas índoles. La medida no ha caído nada bien en el Congreso, donde el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana llamó a la cordura y racionalidad al Poder Ejecutivo, pues él asegura que son medidas contraproducentes para el sector productivo costarricense. El tema de supuestamente postergar la entrada en vigencia del QR hasta enero es una burla al sector productivo. Sobre todo porque además establece la odiosa restricción del 50% y es ocasionado por la manía que tienen algunos funcionarios públicos de creer que San José es Costa Rica. Pero es que el tema no queda solo en el Congreso, pues ya el candidato a diputado por el partido Unión Liberal, Otto Guevara, llevó este caso a instancias legales. Los datos que se están capturando a través del código QR son datos muy personales, que están protegidos por la legislación costarricense. Hay una ley de protección de datos. Sin embargo, se capturan los datos y se mandan a un servidor fuera de los Estados Unidos. Estamos en contra de que los datos se manden fuera de Costa Rica, en una base de datos administrada por una empresa privada, que además no está cubierta esa base de datos fuera de nuestras fronteras por la ley de protección de datos. Ante este tipo de cuestionamientos, el presidente de la República, Carlos Alvarado, indicó que con esto se busca tener espacios seguros y lograr reactivar la economía. El objetivo es que la gente vacunada tenga un espacio seguro e incentivar a la gente a vacunarse. El mayor objetivo es la vacunación y la seguridad de la población. Y con el código de que se pueda echar a andar la actividad económica. Esos son los únicos objetivos que tiene todo este trabajo. Digo, ya después hay especulaciones de todo tipo, todo sabor y color, pero también tenemos que, Costa Rica es un país educado, un país, una democracia madura. Tenemos que, entre nosotros mismos, educarnos en esta materia y no difundir ni rumores ni cosas que asustan a la gente. A esta medida existen excepciones, tales como entradas a supermercados, farmacias, hospitales, entre otros. Bueno, televidentes, Ana Marta, esta es la situación que se vive con el tema del código QR. Realmente va a dar muchísimo de qué hablar en estos próximos días. También se estará esperando lo que es la resolución del Tribunal Administrativo ante esta medida cautelar que interpuso el exdiputado Otto Guevara, y por supuesto ver si el gobierno pues toma algunas medidas ante los diferentes sectores que han señalado lo que es la aplicación de este código QR en los diferentes lugares, como decíamos, restaurantes, eventos deportivos, entradas al cine, entre pues muchísimas otras actividades, como también lo es en el sector turismo. Con esta información, Ana Marta, vamos a regresar con ustedes que tienen más en Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias, David, por esta amplia información. Y en otros temas, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, pide a los costarricenses no ilusionarse con la rebaja del marchamo. La falta de la firma del presidente de la República, Carlos Alvarado, y la negatividad que ha tenido el gobierno con este tema dejan en un abismo esta posible rebaja. Gran parte del país se encuentra a la expectativa de qué sucederá con la posibilidad de que se finiquite o no la rebaja del marchamo, la cual hoy depende de una firma del presidente de la República, Carlos Alvarado, quien ha insistido en que debe analizar su decisión con los ministerios involucrados
instituciones, como por ejemplo el Ministerio de Hacienda, que ya en reiteradas ocasiones han dicho que aprobar la ley es contraproducente para las finanzas públicas del país. Esta situación hace prever que el presidente podría vetar la ley que se aprobó la semana anterior en el primer poder de la República con la votación de 32 diputados a favor. Pero, ¿por qué el presidente puede vetar un decreto legislativo evidentemente ya aprobado por los diputados? Para eso hay que ir a la Constitución Política de nuestro país y el reglamento de la Asamblea Legislativa, según el abogado administrativista Óscar Hernández. Y el Poder Ejecutivo no aprobar el proyecto de ley votado por la Asamblea Legislativa, lo vetará, que ya lo dijimos, es una potestad que le otorga el artículo 145 de la Constitución, y lo devolverá con las objeciones pertinentes. ¿A quién se lo devuelve? A la Asamblea Legislativa. Es decir, objetándolo por dos motivos, por dos causas posibles, que no lo sabemos. Uno, porque considera que el proyecto es inoportuno, que no es conveniente, o porque contiene vicios de inconstitucionalidad. Este decreto legislativo del marchamo fue recibido por el presidente apenas el viernes anterior, por lo que aún tiene varios días para resolver este tema, ya que el artículo 126 de la Constitución indica que hay 10 días hábiles para proceder con el veto. Sin embargo, el cobro del marchamo está a tan solo 6 días de ser una realidad. Esta situación, más que el presidente Alvarado no haya firmado aún el decreto legislativo, da una señal de que muy posiblemente el marchamo se cobre sin ninguna rebaja. Al menos ese es el sentir del diputado del Frente Amplio, José María Villalta. Que es muy probable que no se pueda dar, ¿verdad? Yo trataría de ser lo más sincero con la gente, no dar falsas expectativas o un alegrón de burro. Desde que se aprobó el proyecto, a pesar de que corrimos mucho y se corrió mucho para tratar de aprobarlo, se sabía que estábamos contratiempo y que había un riesgo del veto del Poder Ejecutivo. Pero hay otro concepto que se ha manejado en estos días y que de una u otra forma da una leve esperanza a quienes apoyan la rebaja en el derecho de circulación. Se trata del denominado resello, que significa que después del veto del Ejecutivo, ese decreto legislativo regresaría al Congreso y si tiene más de 38 votos, anularía de alguna forma, por decirlo así, la decisión del presidente de la República. En ese caso, tiene que obtener una mayoría calificada para que proceda ese rechazo. Y si, ya lo dice acá, si desechar esas objeciones y se obtiene esa mayoría calificada, el proyecto queda sancionado y se mandará a ejecutar como ley de la República. El diputado del Frente Amplio considera que si la firma del presidente se diera a hoy, habría una mínima opción de aplicar este resello. Si el veto fuera hoy, digamos, todavía tendríamos tiempo en esta semana de votar un resello, porque el proyecto está en plenario, no tiene que ir a comisión porque está dispensado de todos los trámites. Pero si el Poder Ejecutivo manda el veto a finales de esta semana y después no lo convoca, ahí sí me parece que no va a haber nada que hacer. ¿Se dará o no la rebaja del marchamo? Es un misterio que debe resolverse a más tardar este próximo jueves. Los empresarios Mélida Solís y Carlos Cerda deberán pasar 5 meses más en prisión preventiva. Este martes se vencieron los primeros 4 meses que les interpusieron desde su detención y por eso el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública notificó sobre la ampliación de estas medidas. La ampliación de la medida cautelar se dio a solicitud de la Fiscalía y se extenderá hasta el 26 de marzo del próximo año. Los abogados de los imputados informaron que apelarán la ampliación. Por el caso de la cochinilla figuran como imputados más de 30 personas y a Sonia Solís Vargas se le cambiaron la medida cautelar con domicilio fijo y prohibición de comunicarse con testigos. Esta investigación se dio a conocer en el mes de junio tras unos 57 allanamientos y varias detenciones. De todas las personas a quienes se les habían puesto medidas cautelares, en el caso de doña Sonia Solís Vargas, el juzgado aceptó la tesis de la defensa de que las situaciones procesales que habían justificado la imposición de las medidas cautelares
en la primera resolución, en la del 26 de junio, habían variado a su favor. Y esto básicamente porque algunos de los hechos que se le atribuían a ella como delito han sido declarados atípicos, aparte de que se ha trabajado intensamente a lo largo de todos estos 4 meses, precisamente para demostrar que ella no tiene prácticamente ninguna responsabilidad en los hechos. Regresa al Festival Nacional de las Artes. Serán presentaciones virtuales con 800 artistas y 120 espectáculos para todo el mes. Al volver de la pausa le contamos todos los detalles. No recuerdo si desconecté el cargador del celular. Siento algo extraño, mejor me regreso. La intuición nunca falla y la prevención tampoco. Tomemos todas las medidas necesarias y protejamos nuestros bienes con un seguro hogar comprensivo del INS. Solicite más información al 800 TeleINS con su intermediario de seguros o en grupoins.com. Esta semana en Global 3000, conozca las dificultades que viven los nómadas de Turquía. Mientras en Guyana, los hallazgos de petróleo traen nuevas esperanzas para algunos. No sé si sea por las perforaciones petroleras, pero cada vez se pesca menos. Global 3000, martes 26 de octubre a las 10 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amas este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa o un simple ¡qué! ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turistea porque te hace feliz, pero sobre todo, turistea por Costa Rica. Entre todos, cuidémonos juntos. Ingresa a vamosaturistear.com. Yo sigo estudiando para escribir nuestro presente y futuro. El PANI te apoya con becas, talleres socioformativos y la línea gratuita Adolescente Madre 802 26 26 26. PANI, Gobierno de la República. Que tus sueños nunca mueran. Planificalos para que sean una realidad hoy y en el futuro. Abrir tu plan voluntario de pensiones. Disfrutar todos los beneficios. Puedes abrirlo con 5,000 colones o $50. Rendimientos capitalizables. Exoneración de impuestos de renta y cargas sociales hasta en un 10% de tu salario bruto. Administración en cuentas individuales. Puedes escoger libremente los beneficiarios. Cuida que tus sueños futuros se vuelvan realidad. Banco Popular presenta el tipo de cambio. El dólar sigue en aumento. Vamos de inmediato a ver cuál es el tipo de cambio para este martes 26 de octubre. Ahí lo tenemos en pantalla. La compra está en 629 colones con 54 céntimos, mientras que la venta en 635 colones con 8 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. El Festival Nacional de las Artes 2021 regresará el 5 de noviembre a las plataformas digitales. El anuncio fue emitido esta mañana por el Ministerio de Cultura y Juventud. 800 artistas con más de 120 espectáculos ofrecerán arte y cultura durante más de un mes a todos los costarricenses. En esta ocasión se realizará tomando escenarios de Limón, Turrialba, Pocosí, Siquirres, Punta Arenas y San José. Para apoyar el desarrollo artístico en medio de la difícil coyuntura suscitada por la pandemia, el Ministerio de Cultura y Juventud lanzó nuevamente el Festival Nacional de las Artes, que en el 2021 se extendió entre las costas. Único como esta fecha de conmemoración de los 200 años de nuestra independencia, con el corazón y la convicción puestos en el territorio, en la riqueza de nuestra diversidad cultural y de nuestros patrimonios, y en la revitalización y poder de nuestra memoria compartida. Es único por la coyuntura que hemos debido vivir en los últimos 18 meses con la pandemia en el país y en el mundo. Una coyuntura que nos ha obligado a reconvertirnos, a transformarnos, a trabajar austeramente, más colaborativamente y a seguir apostando decididamente a la resiliencia, la reactivación y la
salvaguarda de nuestras manifestaciones, de nuestros artistas, de nuestra creatividad y nuestro talento. Cerca de 800 artistas promoverán sus espectáculos para el disfrute de toda la familia, que podrá accesar la propuesta multidisciplinaria en las redes del Ministerio o en la propia página del Festival de las Artes 2021. Mi nombre es Andrea, soy parte del colectivo REMS y somos parte de las agrupaciones invitadas para el Festival Nacional de las Artes y vamos a presentar nuestra propuesta en Cuadri. Nosotros estamos abordando el tema de ser mujer, entonces hablamos de cómo nos afectan las construcciones sociales, lo que nos dicen, lo que no nos dicen, cómo nos miran y cómo esto tiene una afección corporal. Entonces, a través de diferentes gestos, como abrazar, como respirar, empezamos a desarrollar nuestro lenguaje de movimiento. Este año el festival cuenta con más de 800 artistas que van a presentar más de 120 propuestas de diferentes disciplinas artísticas. Empezamos con una programación en el mes de noviembre, empieza el 5 de noviembre y se va a transmitir de forma virtual por las redes del Festival Nacional de las Artes. La productora del festival, Marianela Proti, recalcó que además de promover el arte, se aprovechó el esfuerzo para difundir información histórica de las comunidades visitadas: Limón, Siquirres, Pocosí y Turrialba, así como San José y Punta Arenas, motivo por lo cual se le menciona como el Festival de Costa a Costa. Correcto, esto es una gran alegría porque se han podido grabar los espectáculos a los artistas propiamente en el territorio, entonces lo mezclamos con el territorio. El tangible y el intangible, por ejemplo, edificios históricos o bellezas naturales o patrimoniales. Te pongo algunos ejemplos, por ejemplo en Punta Arenas, el faro, el muelle, donde venden los Churchill, se veían los artistas tomando sus Churchill y en ese momento ya los estábamos grabando el espectáculo. En el Caribe estuvimos en el Centro de Turismo Cultural, que nos facilitaron para hacer varios conciertos. En Siquirres estuvimos en un lugar hermoso, Pacuarito, donde está una antigua estación de tren. La Casa de la Cultura de Siquirres, por ejemplo, que es patrimonial, es bellísima además. En Pocosí estuvimos en el Centro Cívico por la Paz y tomamos muchas tomas de la línea vieja, tanto en Pocosí como en Siquirres. Y en el caso de Turrialba estuvimos tanto en el Teatro Municipal como en territorio. Esté atento a las redes sociales del Ministerio y abra la ventana del arte en su propio hogar. Ábrale las puertas a la 14ª edición del Festival Nacional de las Artes. De los 28 aspirantes para convertirse en fiscal o fiscala general de la República, 22 aprobaron la nota de 80. El actual fiscal general interino, un exdirector del ICD y el actual fiscal adjunto de la Fiscalía General figuran como las notas más altas de un 95. Mes y 3 semanas han pasado desde que finalizó el periodo de inscripción para los aspirantes a convertirse en el fiscal o la fiscala general de la República. La inscripción se llevó a cabo desde el lunes 23 de agosto hasta el viernes 3 de septiembre y al cierre del mismo, 28 personas cumplieron con los requisitos y se postularon para el puesto que dejó Emilia Navas Aparicio el 29 de junio anterior. Sin embargo, solo 22 aprobaron la nota de 80 y pasaron a la siguiente etapa. Entre los que destacan con la nota más alta de un 95 están el actual fiscal adjunto 1 de la Fiscalía General, Edgar Francisco Ramírez Villalobos, el actual fiscal general interino Warner Molina Ruiz y el exfiscal subrogante y exdirector del Instituto Costarricense sobre Drogas, Guillermo Antonio Hernández Ramírez. Pero además las notas van de 93 a 84. Jorge Araya Jiménez 93, Simón Alberto Angulo Redondo 93, Carlo Israel Díaz Sánchez 93, Edwin Retana Carrera 93, Jorge Esteban Pérez Cedeño 92.19, Francis Giovanni Porras León 92, Douglas Iván Rivera Rodríguez 92, Andrés Olsen Villegas 92, José Francisco Mena Castro 91.01, Eduardo Acuña Blanco 91, Álvaro Fernández Cubero Pérez 91, Juan Gabriel Hidalgo Hernández 87.93, Manuel Gerardo Falles Calderón 86.08, Adán Campos Fallas 85, Yara Patricia Quiroz Soto 85, Ronald Eduardo Segura Mena 85,
Miguel Ángel Ramírez López 85, Mauren Patricia Víquez Córdoba 84.86 y Cristian Agustín Ulate Durán 84.53. El Poder Judicial habilitó en el sitio web gh-reclutamientos y selección.poder-judicial.go.cr un buzón de comentarios donde las personas pueden escribir sobre cada uno de los aspirantes. A partir de este momento se encuentra habilitado un buzón de comentarios para que la ciudadanía pueda registrar algún antecedente de importancia con respecto a alguna de las personas candidatas al cargo de fiscal o fiscala general de la República. Dicha herramienta estará disponible hasta el 11 de noviembre del año en curso. Ahora el Departamento de Gestión Humana del Poder Judicial realizará el estudio de antecedentes, luego el traslado de la lista a la Comisión de Nombramientos. Posterior, esta comisión realizará entrevistas y de esa entrevista y de la nota actual fijarán la nómina de elegibles para enviarlo a los magistrados en Corte Plena, quienes al final decidirán a quién elegir. El asesinato del líder indígena Jerry Rivera Rivera será juzgado en un juicio, así lo ordenó el Juzgado Penal de Buenos Aires a petición de la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos. Sin embargo, el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, otro líder indígena, asesinado en el 2019, se encuentra sin ningún avance y en este momento no hay sospechosos. Jerry Rivera Rivera, líder indígena de Terraba, fue asesinado el lunes 24 de febrero del año 2020, cuando disputaban la recuperación de tierras. Tras más de 2 años, el pasado 18 de octubre, la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos pidió al Juzgado Penal de Buenos Aires de Punta Arenas que se elevara a juicio. Este juzgado resolvió al día siguiente, el 19 de octubre, que se efectúe un juicio oral y público en contra de un único sospechoso, un hombre de apellidos Varela Rojas, por los presuntos delitos de homicidio calificado, amenazas agravadas, portación ilegal de arma permitida. De acuerdo con la Fiscalía, en horas de la noche, cuando circulaban al menos 40 personas, algunas de estas intentaron agredir a Rivera sin lograrlo. Sin embargo, según la acusación, al menos 3 personas que no fueron identificadas sujetaron a Rivera y, aprovechando su estado de indefensión, Varela, un indígena de la etnia Uruca, utilizó un arma de fuego y disparó en 2 ocasiones al ofendido. Los proyectiles impactaron en el dorso y en el brazo izquierdo de Rivera, heridas que acabaron con su vida. Elías Rivera, tía de Jerry, aseguró que esto aún no es justicia. No es como un avance a la justicia, porque para hablar de justicia nosotros tenemos que esperar el último resultado para poder hablar de una justicia que corresponde. Pero sí podemos hablar de que hay una oportunidad a llegar a esa justicia a partir de que se eleva a juicio, porque no es el tema no es una cuestión de llegar a pensar que Jerry murió en una causa de culpabilidad. Jerry murió en una causa de lucha por el derecho a nuestra tierra, por el derecho a nuestra cultura, por el derecho a nuestra vida digna como pueblo indígena. Sin embargo, Sergio Rojas Ortiz, otro líder indígena que fue asesinado un año antes, el 18 de marzo del año 2019, en su casa de habitación en el territorio indígena de Salitre, en Buenos Aires de Punta Arenas, todavía se mantiene impune este caso, ya que la investigación está sin avances y sin ningún sospechoso. La Fiscalía confirmó que el caso se mantiene en investigación, en la etapa de recolección y análisis de prueba, y continúa contraignorado, ya que no hay personas imputadas. Y a partir de ahí se sacó provecho de una situación de cometer el hecho de noche, ¿no? Muy probablemente con el pago de actos de sicariato. Y pues que no ha permitido la individualización, ¿verdad?, de las personas. Las comunidades todavía siguen recuperando tierras, siguen solicitando el cumplimiento de sus derechos humanos y el cese de este clima hostil, ¿verdad?, para las personas defensoras de derechos humanos indígenas, ¿no? En el caso del homicidio de Jerry Rivera, ahora el Tribunal Penal de Buenos Aires deberá fijar la fecha del juicio. Los contratos de mantenimiento de vías por estándar podrían ser parte de una alternativa para la conservación de las carreteras en Costa Rica. Con esta modalidad que utilizan otros países de la región, las empresas se encargarían de mantenimiento de las carreteras por periodos de hasta 8 o 10 años y de no cumplir con los estándares de calidad podrían ser multadas.
El mantenimiento y conservación de las vías se ha tornado en una situación compleja durante los últimos meses en el país. Debido a la suspensión de contratos con las empresas privadas que han estado a cargo de esta labor, las vías del país acumulan un severo deterioro. Sin embargo, desde hace años se ha analizado el modelo de contratos de mantenimiento de vías por niveles de servicio, el cual es utilizado por otros países de la región. ¿En qué consiste este modelo y podría servir para Costa Rica? Una de las alternativas, digamos, que se ha evaluado y que parece una oportunidad importante es los contratos de mantenimiento por estándares. Esos son contratos básicamente que distribuyen mejor el riesgo de mantenimiento hacia la empresa privada. Es un tipo de contrato que tiene aproximadamente 20 años de estarse desarrollando en otros países de Latinoamérica. En Costa Rica tenemos un importante rezago. Este tipo de modalidad ha sido incluso recomendada por la Contraloría General de la República como una oportunidad. En el ANAME hemos dado capacitaciones, hemos acompañado al CONAVI para ayudarles a entender la mejor forma de ir incorporando este tipo de modelos. Nosotros creemos que es un modelo que puede ser una alternativa importante para mejorar cómo se le da mantenimiento a las redes de Costa Rica. Pero ¿cuál es la principal diferencia entre esta modalidad de contrato y la que aplica el CONAVI en este momento? La carretera tiene una condición X y se contratan empresas por zona, que básicamente lo que hacen es distintas actividades de mantenimiento, bacheos, sobrecapados, limpiezas. En esta otra nueva modalidad, lo que se le dice a las empresas es, usted va a mejorarme la carretera, darle un diseño, una construcción, me la va a llevar a un estándar superior y además de eso, usted durante un periodo de 5, 8 años, 10 años, usted va a ser la responsable de darle mantenimiento a esa carretera. Entonces, esto lo que genera básicamente es que las empresas se preocupan mucho por hacer esos trabajos de recuperación bien porque ellos van a ser los responsables de mantenerla durante ese periodo largo. Además, con la modalidad de contratos por niveles de servicio, las autoridades tendrían que vigilar que las empresas cumplan con cierto estándar de calidad, pues de lo contrario se les aplicaría multas, podrían retener pagos o aplicar una serie de controles que los obligaría a que eso no sucediera. Y un informe de la ANAME de la Universidad de Costa Rica determinó una serie de defectos en el nuevo paso a desnivel ubicado en Guadalupe, especialmente relacionados con el deterioro del pavimento y del sistema de drenaje. Los señalamientos de la ANAME fueron comunicados a la unidad ejecutora y gestora del proyecto anteriormente, quienes se encuentran en el proceso de reparación de defectos. Una serie de inconsistencias y deterioros en el paso a desnivel de Guadalupe, inaugurado en marzo anterior, fueron identificados y recopilados en un informe de auditoría que realizó la ANAME de la Universidad de Costa Rica. Entre las conclusiones de este informe destacan principalmente hallazgos como el deterioro del pavimento y sistemas de drenaje de la obra, los cuales están siendo reparados por la unidad ejecutora y gestora del proyecto. Pese a que las inspecciones para este informe se realizaron entre febrero del 2020 y abril del 2021, la ANAME realizó 2 visitas más posteriores a esta fecha para verificar si habían mejoras respecto a los señalamientos que se hicieron previamente. Estas fueron parte de las conclusiones y hallazgos de la inspección que realizó la ANAME durante la etapa constructiva del proyecto. El informe resume el proceso de auditoría que se llevó a cabo en el proyecto de la construcción del paso a desnivel Guadalupe. Esta auditoría fue ejecutada entre los meses de febrero 2020 y abril 2021. Durante este periodo se realizaron alrededor de 48 visitas al proyecto y se realizaron ensayos a 38 materiales durante el proceso constructivo. A partir de estas actividades se emitieron alrededor de 29 notas e informes durante el proceso de ejecución del proyecto con el fin de que éstas tuvieran una incidencia positiva en el proyecto. El informe realiza una recopilación de todas estas notas e informes, donde el documento señala oportunidades de mejora en los estudios previos relacionados con la parte hidrológica, las estructuras de pavimento, la parte estructural y la topografía. En lo relacionado con las prácticas constructivas, se evidenciaron oportunidades de mejora en el proceso constructivo de base estabilizada. La ANAME también adjuntó al informe recomendaciones como monitorear el desempeño de la mezcla asfáltica a lotes de acero o fortalecer el proceso de inspección de tuberías.
evidenciamos el cumplimiento de la mayoría de las muestras de concreto que ensayamos. También se evidenciaron incumplimientos relacionados con la grabación de la subbase granular utilizada en el proyecto, incumplimientos con algunos paños de base estabilizada en relación con el parámetro de resistencia, y también se evidenciaron incumplimientos relacionados con la mezcla asfáltica, especialmente con el parámetro de VFA en la relación a la volumetría y algunos ensayos de desempeño. La construcción del paso a desnivel en Guadalupe inició en enero del 2020 y estuvo a cargo de la firma española Puentes y Calzadas, grupo de empresas, y demandó una inversión de $19.5 millones. Los comercios apuestan a adelantar las promociones y ofertas desde el mes de octubre para reactivar la economía del sector que se ha visto fuertemente impactado por la pandemia. Mantienen la esperanza que en la temporada de fin de año logren una mayor venta que el año anterior. El sector comercial ha sido uno de los más impactados por la pandemia y a pesar de que este año afirman que las ventas han venido levantando levemente, aún no se llega a las cifras del 2019. Ante el escenario que han vivido durante año y 7 meses, muchos comercios han decidido adelantar el Viernes Negro y esto es lo que podemos encontrar en Avenida Central: ropa, electrodomésticos, lentes, entre otros, hasta en un 50% de descuento. Muchos de los locales comenzaron por anticipado las promociones como una estrategia para reactivar la economía y según nos comentan, las ofertas les ha ayudado a que poco a poco los consumidores aprovechen mejores precios. Ya nosotros empezamos en el mes de octubre con el fin de semana negro, a la cual hemos tenido un descuento de un 10 a un 70% de descuento. Entonces ha sido una estrategia que hemos tenido nosotros como comercio para reactivarnos un poquito y para generar un poquito más de empleo y poder seguir adelante para poder tener un poquito más de capital para invertirle al negocio para ahora, para diciembre. Principalmente a principios del mes de agosto las ventas venían muy bajas. Se empezó a incrementar o se empezó a subir un poco las ventas al poner la promoción 3x2. Es una promoción que llama mucho la atención. Al comprar 2 pares de zapatos, un tercero sale como regalía. Entonces a la gente le llama mucho la atención el tercer par más que todo que la regalía. Entonces se ha movido un poco más. Hemos estado haciendo promociones tanto como las de 15,000 para caballero, que son un poquito más económicos y a las familias les importa un poco más lo económico ahorita. Bueno, ahorita nosotros estamos manejando varios descuentos en lo que es la tienda, hemos realizado varias rebajas en muchos productos para así poder llamar la atención de los clientes ahorita como tal. Tenemos muchos productos con un 50% de descuento, hemos rebajado mucha bisutería a 1.990 colones desde que estaban en 8.000, en 11.000, 10.000 colones en adelante. Hemos rebajado muchos productos a 50% de descuento para así adquirir nuevos clientes y ya los que están pues ir aprovechando muchísimo los productos que hay acá y así empezar a generar un poquito más de movimiento en las tiendas. Del 28 hasta el 31, 4 días exclusivos de rebajas para todos nuestros clientes, donde pueden aprovechar hasta un 80% de rebaja, que pueden encontrar desde la nueva colección, artículos del hogar, la decoración navideña y las mejores opciones de regalo para esta temporada. La Cámara de Comercio mantiene la esperanza de que este año, debido a la inmunización, las ventas puedan crecer para la temporada de fin de año. El sector comercio maneja un optimismo relativo de cara a las fechas más importantes de venta como lo son el Viernes Negro y la Navidad. Este 2021 ha reflejado ventas superiores a las del año anterior gracias a una mayor apertura y menor cantidad de restricciones y cierres. La Cámara de Comercio de Costa Rica estima un aumento en la contratación de personal temporal de un 20% con relación al año anterior. Creemos que los esfuerzos masivos de vacunación y la correcta implementación de protocolos permitirá la eliminación de las restricciones de placas y de horarios, algo que acelerará la recuperación, la economía y el empleo. Ante la llegada del Viernes Negro y las promociones que se realizan actualmente, es indispensable que el consumidor confirme que efectivamente existe una reducción en el precio del producto, que éste no tenga ningún desperfecto y que cuente con la garantía respectiva. Las autoridades de salud de Nicaragua apostaron por la inmunización con las vacunas cubanas y rusas para niños y jóvenes. Al volver de la pausa, toda la información internacional.
Cuando alcanzás un sueño, uno nuevo comienza. Por eso en BN Venta de Bienes te damos los mejores beneficios, descuentos de hasta el 70% y más. Descarga nuestra app o visita www.bnventadebienes.com. Música y documentales para celebrar la Mascarada Nacional. Cine en cortos. Con la mascarada tradicional costarricense nace en el contexto de la colonia. El jueves 28 de octubre a las 9 de la noche y el domingo 31 de octubre a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Los locales informan en este momento que estamos teniendo mucho más afectación. Ya tenemos casas que están completamente tapadas hasta arriba de las ventanas. Más de 1.400 comunidades son vulnerables a inundaciones y deslizamientos. En mi comunidad nos informamos, definimos lo que cada quien debe hacer, alertamos a los vecinos y no dudamos en evacuar ante la posibilidad de inundaciones. La organización comunitaria es la clave para protegernos. ¡Juntos prevenimos mejor! Punto País del BCR es la forma más fácil de obtener sus documentos. Realice sus trámites de pasaporte, licencia, firma digital, cédula de residencia y otros. Solicite su cita en bancobcr.com, en la app BCR Móvil o llamando al 800 BCR Cita. Somos el Banco de Costa Rica. ¿Necesita unificar todas sus deudas en una sola para sentirse tranquilo? Hoy, más que nunca, cuente con nosotros. Solicite su crédito en nuestra página web, por Banca Fácil o en todas nuestras oficinas. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Vamos de inmediato al ámbito internacional. Nicaragua comenzó a inmunizar contra el COVID-19 a niños desde los 2 años con vacunas cubanas y a mayores de 18 con dosis rusas, en uno de los países con las tasas más bajas de vacunación en el continente. Nicaragua comenzó el lunes a inmunizar contra COVID-19 a los niños desde los 2 años. A los niños y adolescentes se les aplican dosis de las vacunas cubanas Soberana y Abdala, mientras que a los jóvenes de 18 a 29 años se les aplica la vacuna rusa Sputnik Light, que es de una sola dosis. Según datos del gobierno, a media jornada se había inmunizado a más de 29.500 niños y cerca de 43.400 jóvenes. La afluencia de niños y adolescentes era menor en comparación con otros grupos de edad. Que no tengan miedo porque igual tuvimos desde pequeños siempre que nos vacunaron y no tuvimos miedo. Todo es protegerse y estar saludable. Eso es lo mejor que podemos hacer y cuidar a nuestros niños. Las autoridades prevén vacunar de forma voluntaria a 2.100.000 niños y adolescentes y a 1.400.000 jóvenes de 18 a 29 años. En forma paralela, las autoridades continúan el programa de inmunización que se realiza desde marzo a otros grupos de edad, con las vacunas AstraZeneca, Covishield, Sputnik V y Pfizer. La Organización Panamericana de la Salud ubica a Nicaragua como uno de los 6 países de América Latina con la más baja cobertura de vacunación. El país, con 6,5 millones de habitantes, reporta a la fecha más de 16.400 contagios y rebasa los 200 fallecidos, pero una red de médicos independientes del Observatorio Ciudadano contabiliza más de 31.000 casos y cerca de 6.000 muertos con síntomas de COVID-19. La Ciudad de México inició la vacunación contra la COVID-19 de menores de 12 a 17 años con enfermedades crónicas, mientras que para el resto de los niños aún no hay un plan de inmunización. Vacunación en Ciudad de México para menores con enfermedades crónicas. La capital mexicana dio inicio el lunes a la campaña de inmunización contra el COVID-19 para adolescentes de 12 a 17 años que presenten enfermedades graves. Pues era angustia, porque pues habían dicho que a los niños no los iban a vacunar. Y bueno, nosotros como adultos estamos en riesgo, ellos aún más, ¿no? Y ahorita más cuando ya regresaron a clases, que tienen contacto con más niños. En México no existe por ahora un plan para vacunar a los niños de manera general. El gobierno argumenta que exponer a menores a la inmunización podría limitar su sistema inmunológico. Pero tras el regreso a clases presenciales en agosto pasado, muchos padres de familia han recurrido a la justicia pidiendo que se vacune a sus hijos.
Un juzgado determinó este mes que el gobierno debe modificar su política para inmunizar de manera generalizada a los menores de 12 a 17 años, fallo que el gobierno asegura estar analizando. Sí, como somos personas de mayor riesgo, si salimos pues sería como que el menos riesgo que salir sin vacunarse. Los menores reciben la vacuna de Pfizer-BioNTech, la única aprobada para esta población. En México, de 126 millones de habitantes, cerca de 70 millones de adultos han sido vacunados. Lázaro vio con impotencia a su hijo de 17 años de edad emprender camino a Estados Unidos cuando su aldea quedó bajo agua. 2 huracanes arrasaron la siembra de cardamomo de este campesino y de otros miles de indígenas en el norte de Guatemala. Algunos, como su hijo Óscar, no tuvieron otra opción que emigrar. Esta zona agrícola en el norte de Guatemala todavía no se recupera del paso de los ciclones Iota y Eta entre fines de octubre y comienzos de noviembre de 2020. Los huracanes desbordaron las aguas del río Azul que atraviesa el pueblo, anegaron caminos y destruyeron viviendas y sembradíos. Pues viera que me dio una tristeza a mí. Me dio una tristeza porque todas nuestras siembras se fue todo. Entonces, cuando nosotros llegamos a la parcela nos acordamos. Aquí está toda nuestra siembra, dijimos, si ya no hay nada cuando llegamos. El agua demoró 4 meses en descender, dejando una estela de putrefacción de plantas y el suelo estéril. Cuando siembran ahora se seca la mata como toda la fuerza de la tierra, se lo llevó el agua, tal vez tardó el agua ahí y no hay árboles. Si uno lo siembra se vuelve a morir, como no hay árboles, tardó mucho el agua ahí en la parcela. Aunque el suelo pueda recuperarse, el cardamomo que suelen plantar tarda de 3 a 4 años en dar frutos. Sin opciones, muchos jóvenes de la zona se sumaron así al éxodo de centroamericanos que buscan una vida mejor en Estados Unidos. Fue el caso del mayor de los hijos de Lázaro, el que más le ayudaba en las tareas del campo. Nosotros queríamos mandarlo, pero como él decidió irse, se fue. Y el mismo que nos dio que nos quedamos sin nave, pero se fue. ¿Hace cuánto se fue él a Estados Unidos? Se fue el mes de marzo, creo que se fue. Los desastres por el calentamiento global son un detonante creciente de la migración irregular en Centroamérica, donde miles parten cada año hacia Estados Unidos. Desde que fue el huracán Mitch, luego tuvimos la tormenta Stan en 2005, Ágata en el 2010 y luego la Eta y Iota en el año 2020. Y se sabe, ¿verdad?, que la gente migra ya sea a las cabeceras departamentales, a la capital, o también esa migración internacional, que es la más frecuente. Tal vez en la actualidad, digamos, la violencia, la pobreza en general, sean las causas más importantes, sobre todo en Honduras, El Salvador y Guatemala. Pero en ciertas comunidades se sabe, ¿verdad?, que ese fue el detonante. Ya tenían la pobreza, ya tenían otras condiciones y viene un evento climático y eso es lo que da el último empujón, digamos, para que la gente decida migrar. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, los huracanes Iota y Eta fueron parte de la temporada de ciclones del Atlántico más activa de la historia. Afectaron fuertemente a una región con una enorme desigualdad social e infraestructuras en mal estado. Un informe del Banco Mundial advirtió en septiembre que los efectos del cambio climático podrían provocar la migración de 216 millones de personas para 2050, incluidos 17 millones en Latinoamérica. En los deportes ya arrancó la jornada 18 del fútbol nacional con el duelo entre Guadalupe y Cartaginés, una jornada que podría encumbrar a algunos equipos. Esto y más en los deportes al volver. Hola, qué lindo carro. Gracias, lo acabo